dar otra referencia de María? La hermana de Moisés. Bien, sí, sí. Sí, cierto, así es. Ok, sí. Muy bien, María dice la hermana María Teresa, fue la que guió al pueblo, amén, con panderos y danzas, amén. Las maravillas del Señor. Y Carmelina dice, María la recordamos por la reprensión del Señor. El tema que traigo en esta mañana es María, de lo sublime a lo ridículo. Y vamos a leer en Miqueas, capítulo 6, el versículo 4. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Entonces vamos a ver el perfil de María. Y les preguntaba qué pensaban de María por dos razones. Una, para hacer como para ver cuánto conocemos nosotros las mujeres de la Biblia. Amén. Es bueno que nosotros leamos la Escritura y conozcamos también de las mujeres de la Biblia. Y también porque generalmente nosotros los seres humanos, cuando hacemos algo bueno, podemos hacer muchas cosas maravillosas, como decía la hermana Matere, que María se recuerda porque salió en panderos y danzas a alabar al Señor. Pero generalmente nosotros recordamos cuando se comete una falta, aunque la persona tenga muchas virtudes, generalmente lo que se recuerda son las faltas. Entonces eso es lo que yo quería semblantear, a ver por qué usted, cuando hice la pregunta, sí, exactamente, sí. A ver qué era lo que recordaban de María, sí, lo positivo o lo negativo, ¿verdad? Porque repito, cuando se comete una falta, a nosotros se nos olvidan todas las virtudes de la persona y nos enfocamos en aquella falta. Bien, entonces veremos el perfil de María y en primer lugar veremos María, la valiente hermana de Moisés. Y usted lee en Éxodo capítulo 2 del versículo 7 al 10, dice ahí que todo el párrafo ese ahí, capítulo 2 de Éxodo, ¿sí? De los versículos 7 al 10, dice ahí que entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. De nosotros, de muchos es conocida la historia, que el pueblo de Israel había crecido, se había aumentado en gran manera. Entonces Faraón dio la orden de que se matasen todos los niños de los hebreos, los niños varones, y a las niñas se dejaran con vida. Entonces, cuando nace Moisés, cuya madre es Jocabed, dice que ella lo vio a su niño hermoso, sano, dicen unas versiones, lo vio hermoso. Y la mujer, como toda madre, ¿verdad? Ella lo escondió 3 meses. Toda madre, que ninguna madre quiere deshacerse, matar a su bebé. No lo mataban ellas, los mataban los soldados de Faraón. Pero ella lo escondió por 3 meses. Y entonces, cuando ya no lo pudo esconder más, dice que ella hizo una barquita de juncos y lo tiró a la ribera del río. Pero yo creo que ahí actuó ella con astucia, porque de alguna manera ella dijo, mi hijo es hermoso, lo pongo ahí donde se va a bañar la princesa, la hija del rey, y quién quita y le gusta. Es posible que ella haya pensado eso, actuaba en fe la mujer. Pero lo interesante es que María dice una doncella, y esa palabra doncella ahí significa una jovencita de la niñez a la preadolescencia. O sea, en otras palabras, en
En este capítulo ahí, que sucede eso, María tenía aproximadamente unos 8 a 13 años máximo, ¿verdad? Pero de 13 años para abajo. Era una niña que no era todavía una señorita. Eso es lo que, esa palabra doncella ahí, eso es lo que quiere decir. Entonces viene María y cuando las criadas vieron, ahí lee usted el capítulo después, ¿verdad? Bien la canastita, lo abren y miran a aquel niño hermoso. Entonces dicen, de las mujeres de los hebreos es este niño. Y entonces ahí viene la astucia y la valentía de María, de la niña. Imagínense que se acerca, hermano, no miremos las cosas así tan naturales, ¿verdad? Una niña pobre, humilde, estaban ellos de esclavos y tiene la valentía de acercarse a la hija del rey, ¿verdad? A la hija del rey, a la princesa, y le dice, ¿quieres que te busque? ¿Quién te lo procríe? ¿Quién te lo amamante? Sí, le dice la princesa, ¿verdad? Y viene ella y corre a llamar a su mamá, no diciéndole lógicamente a la princesa que era la mamá del niño, que era la mamá de Moisés. Corre a llamar a su mamá y entonces la mamá viene y cría a su propio hijo. Y cría a su propio hijo. Y lo maravilloso de esto es que dice la escritura ya en el libro de los Hechos que Moisés, siendo ya grande, por la enseñanza que le había dado su madre, imagínense de 1 a 5 años, era el tiempo de la lactancia, ¿ok? Entonces, siendo ya grande, porque cuando lo terminó de amamantar, se lo fue a entregar. O sea, Jocabed lo tuvo en su casa a su propio hijo, ¿sí? Y luego se lo va a entregar a la hija de Faraón. Y entonces dice que Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió, dice, los vituperios del pueblo de Dios que los placeres del pecado de los egipcios. ¿Pero por qué? Porque en la casa había recibido la instrucción. Pero mire, yo quiero aquí imaginarme cuando le decían a María, cuando le preguntaban, contame, ¿qué te motivó? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que le dijiste a María? Oh, hermano, ¿o no era valiente esa niña? ¿Ah? De aquí nosotros vamos a aprender algo. Yo escribí aquí, no minimicemos los pequeños actos para colaborar en la redención y liberación de otros. Usted leyó allá en Miqueas capítulo 6, verso 4, que el Señor le dice a Israel, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pero dice, envié para redimir a Israel a Moisés, a Aarón y a María. Entonces, el ministerio, el servicio, la palabra ministerio quiere decir servicio. El servicio de María empezó de niña. No minimicemos los pequeños actos para colaborar en la redención y en la liberación de otros. Una niña le habló, y era esclava también, porque a veces es que mi condición no me lo permite servir. Cuando tenga dinero, cuando tenga carro, cuando. Era esclava, una niña, y estaba en la casa de Naamán el sirio, porque los sirios hacían invasión a Israel y los llevaban cautivos, entonces llevaron a esta niña y Naamán el sirio, gracias hermana, Naamán el sirio era leproso y entonces viene la niña y le dice a la esposa de Naamán, le dice, en mi país hay un hombre que puede orar por Naamán y lo va a curar. Y usted ya conoce la historia. ¿Quién conoce la historia? ¿Sí? Y entonces viene el Naamán, va donde el rey, pues allá me dijeron que tú sanabas. ¿Cómo que yo sano? Dijo el rey. Este lo que quiere es que hagamos guerra. Entonces como que le dijeron, porque ya se me olvidó a mí también, ¿verdad? No crea. Y entonces ya días no pasamos por ahí. Y entonces el punto es que creo que fue Eliseo el que oró por él y le sanó, sí, sanó, le dijo, lávate 7 veces en el Jordán, pero fue una niña el que le llevó el mensaje. No minimicemos los pequeños actos que colaboran
en la redención y liberación de otros, pero esos pequeños actos que podemos hacer nosotros. Porque a veces nosotros, como Jeremías, le decimos al Señor, soy un niño, soy muy pequeño, soy muy insignificante. ¿Qué puedo yo? ¿Qué tengo yo? Y habían 5,000 personas allá con Jesús que tenían hambre y el Señor dijo, tengo compasión de la gente. ¿Quién les puede dar? Denle ustedes de comer. Y empezaron los discípulos a contar cuánto tenían. Ay, Señor, esto no ajusta. Esto que tenemos aquí en la bolsa no ajusta. Pero dijo otro por ahí, Andrés, que se comunicaba con un niño y le dijo, por ahí como que hay un niño que tiene 5 panes y 5 peces. Pero qué lindo el niño que estuvo dispuesto a dar lo poco que tenía. El Señor envió a redimir a Israel y llamó ¿a quién, hermano? A Moisés, a Aarón y a María. Amén. No minimicemos los pequeños actos de servicio, porque a veces nosotros decimos como Jeremías, soy muy pequeño, como para colaborar, como para redimir, como para salvar, como para ayudar en la obra. Buena pregunta, hermana. La misma persona, Miriam, es María. María es la traducción al español y Miriam parece ser que es el hebreo, pero sí es buena la aclaración. ¿Ok? Entonces, otro niño, Miriam, esta Miriam o María una, la niña que ayudó a Naamán el sirio es otra. Este niño de los 5 panes, ¿sí? Y los 2 pececillos es otro. ¿Ok? Y tenemos ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22, hay un niño ahí, se llama Josías, no lo vamos a leer, pero si quiere apúntelo. Este niño Josías de 8 años empezó a reinar, de 8 años empezó a reinar. Y dice que fue uno de los mejores reyes de Israel, reinó 31 años. ¿Ok? Y entonces no minimicemos, eso es lo que quiero, no diga usted, mi servicio, yo soy muy insignificante. Llamó a María porque dijo el Señor es importante. Usted había oído que Moisés liberó a Egipto, ¿verdad? Sí, pero nunca había oído que María sí, que María había sido llamada también. Lo leímos en la Escritura, Miqueas capítulo 6, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Amén. Soy mujer, no puedo servir. Sí, Miqueas capítulo 6, verso 4. Soy mujer, soy pobre, soy chiquito, dijo, soy mujer, no puedo orar. No minimicemos, no nos miremos pequeños. Mi esposo ha estado hablando de los gigantes y uno de los gigantes es el miedo. Mire, uno de los gigantes es la altivez y es el orgullo, ¿verdad? Es el yo, es aquí está tu divina sierva, Señor. ¿Ah? Pero a la hora que el Señor, la Escritura dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La Escritura dice que con el Señor nosotros desbarataremos ejércitos. Desbarataremos ejércitos. Amén. Ok. Entonces, otro punto. María, la directora del coro de danzantes. Éxodo capítulo 15, vamos a leer el versículo 1 y luego nos saltamos al versículo 20 y 21. Dice ahí, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y el jinete. Este coro lo cantábamos mucho antes. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción y ha sido mi salvación. Y entonces dice que el canto lo hizo Moisés junto con todo el pueblo. Y mire cómo dice en el verso 20. Hay que leerlo todo, por razón del tiempo no lo leemos todo, mis hermanos, ¿verdad? Dice la Escritura, verso 20, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, o sea, respondía a la canción de Moisés. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado
en el mar al caballo y al jinete. Pero ahí mira usted, hermana, que María era, como comúnmente dicen, lideresa. Esa palabra, incluso hay unas Biblias que ya las traducen, que ya las ponen en las nuevas versiones, pero lo que quiere decir es alguien que dirige, alguien que guía, ¿ok? Alguien que guía, alguien que preside. La Escritura dice el que preside que lo haga con solicitud, ¿verdad? Y entonces hay versiones que dicen el que lidera, o sea, el que preside, el que va adelante, ¿sí? Y entonces María era la directora, ella presidía el coro de danzantes. La unción, mis amadas hermanas, es para el cuerpo de Cristo. Mire, tal vez aquí no hay hermanas que dirigen, de las que tengo yo aquí enfrente, de las que dirigen alabanza, pero de repente dirigimos otras áreas de servicio. Y la mujer tiende a minimizarse. En una ocasión yo escuché a una hermanita muy amada, me dice, según la plática, ¿verdad? Es que los varones, me dice, tienen más unción que nosotras, las mujeres. Entonces, por eso yo entrego el micrófono, por eso no mucho me gusta dirigir. Le digo yo, cuando descendió el Espíritu Santo, vino más sobre Pedro que sobre la esposa de Pedro, vino más sobre los varones que sobre las mujeres. Dice ahí que habían 100, mire, por eso es importante que nosotros leamos la Escritura y que la leamos bien. Dice que estaban los apóstoles, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el aposento alto, y ahí estaban las mujeres que seguían al Señor, incluso estaba María. Entonces, entre paréntesis, para los católicos, ¿verdad? María no es la dadora del Espíritu Santo, pero no es el tema. Ella, junto con los demás varones y las demás mujeres, recibió el Espíritu Santo, recibió la promesa del Espíritu Santo. Entre paréntesis, es importante que nosotros sepamos, por eso los invito a los discipulados. Una cosa es el Espíritu Santo adentro, que produce la regeneración, la vida de Cristo, la santificación, ¿sí? Una cosa es el Espíritu Santo adentro y otra cosa es el Espíritu Santo afuera. El Espíritu Santo, cuando vino sobre los discípulos, es la unción de poder para servir. Es el equipamiento de poder para servir. Por eso es importante que nosotros busquemos el bautismo con Espíritu Santo. Entonces, el punto aquí es que el Espíritu Santo, la unción, el poder del Espíritu Santo vino igual sobre mis siervos, como dice la Escritura, y mis siervas. Leamos. Ay, cualquiera que me oye hasta aquí y no oye el final, pero hay que oír el final, ¿verdad? Que no me vayan a sacar de contexto las palabras. Joel capítulo 2, versos 28 y 29, dice que en los postreros días, lo vamos a leer. Sí, Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Mire cómo dice. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, por supuesto ahí sobre toda carne está hablando del pueblo del Señor, ¿verdad? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Por cierto, ahí no cabría la palabra líder, ¿verdad? Por eso es que a mí no mucho me gusta esa palabra, ni a mi esposo, ¿verdad? Bien, ahora leamos Hechos capítulo 2, verso 17. Verso 17 y 18. Capítulo 2, verso 17 y 18. Dice, es el apóstol Pedro hablando respecto, había descendido el Espíritu Santo y le preguntan. El verso 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces Pedro está diciendo, este es el cumplimiento de la profecía. Y el verso 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mire qué lindo.
Entonces, derramaré de mi espíritu. Hermanas, busquemos el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Busquemos el bautismo con el Espíritu Santo. La señal del bautismo con Espíritu Santo, según lo que dice la Escritura, es hablar en otras lenguas. No son lenguas aprendidas como se enseña lastimosamente. Hoy, mire, repita, y literalmente así lo hacen en las congregaciones. Es triste. Amén. Pero sí oremos buscar ese poder, amén, esa unción del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Es para sus siervos, mis siervos, dice el Señor, y mis siervas. Y yo creo que aquí nosotras somos siervas del Señor, amén. A lo menos queremos ser siervas del Señor, amén. Bendito sea el Señor, que podamos hacer como que haya en nosotros esa virtud que hubo en María, que dijo, he aquí la sierva, o sea, la esclava del Señor, porque esa palabra está mal traducida ahí, porque el siervo era contratado. Sí, he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo como tú quieras. Esa es la disposición del siervo, del esclavo del Señor. Y en nuestras oraciones, nosotros que nos gusta pedir y pedir y pedir y pedir, y está bien que pidamos, hermana. Si a veces le da pena a uno pedirle tanto al Señor, si Él tiene abundancia, hermano. Él no se cansa, le puede pedir. Hace poco le decía yo al Señor, papito, por favor, Señor, habla a mi corazón cuando voy a dormir, ¿verdad? Habla a mi corazón, consuela mi corazón. Y a veces le digo, no me regañes, por favor. Porque a veces le digo, habla a mi corazón y me dice cosas como que me regaña, no me regañes. Pero esta vez le digo, papito, habla a mi corazón, consuela mi corazón, Señor, le digo. Porque a veces el Señor sabe que estamos muy tristes, preocupados. Y el Señor es tan maravilloso que me puso un sueño. No se lo voy a contar porque usted va a saber de qué se trata el asunto. Pero es que a mí me sorprende, hermano, la respuesta, la magnanimidad del Señor, la misericordia de compadecerse, hermano, a hablarle a uno. Tan personal, hermano, tan atento. A mí eso es lo que me asombra. Y me quedo, le digo, Señor, eres tan extraordinario. Eres tan extraordinario. Rapidito, sí, por asunto, sí. En esa semana yo había comprado una blusa negra nueva en una tienda, pero mi hija estaba en los Estados antes de venir y le habló a mi esposo, porque para cuestiones espirituales se dirige más a él, y le dice, fíjate papá, que yo soñé, tuve una cuestión ayer con mi mamá, que mi mamá entraba a la casa y abría la puerta y detrás de ella entraban 3 potestades que hasta las describió horribles, y era por una blusa negra. Como es Dios de bueno, ¿verdad? Porque imagínense, yo compré la blusa, muy bonita y todo, pero imagínense lo que yo estaba llevando a la casa. Entonces es una alerta de por cada vez que uno compre cosas, tiene que pedirle al Señor. Bendito sea. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. El Señor es maravilloso y Dios habla. No nos hemos acercado, dice la Escritura, a los ídolos mudos. Antes nos llevaban a los ídolos mudos, ¿verdad? Le rezaba a los santos y son mudos, tienen boca, no hablan, oídos y no oyen. Pero nuestro Dios es un Dios que habla y habla por el Espíritu y habla por medio de sus siervos. Pero el punto aquí es que hermano, dice que María era la directora del coro de danzantes. Y esto se me venía a mí a veces porque cuando se dirige, a veces yo pensaba específicamente en la alabanza, porque ahí está María como directora de alabanza, aunque de las mujeres está ahí. Moisés se sabe que es la cabeza, ¿verdad? Y entonces, pero la mujer no debe de minimizarse porque tiene la unción del Espíritu Santo. Amén. No debemos de decir, ay, soy mujer. No, usted tiene el Espíritu Santo, hermano. Tiene el Espíritu Santo. Y nosotras estamos bajo autoridad. Miremos ahora otro punto, María la profetisa. Allí mismo lo leyó usted en el 15 de Éxodo, el verso 20, dice, y María la profetiza. Sí, mire, como ya lo leímos, Éxodo 15, 20 dice, y María la profetiza, ¿verdad? Salió con los panderos. Miremos Segunda de Reyes, capítulo 22.
Bueno, vamos a leer Éxodo 15, verso 24. No, 20 es. Éxodo 15, verso. Y María la profetiza. Ese es el pedacito. María, estamos en el punto ahora de María la profetiza. Vimos la María la valiente, María la directora del coro de danzantes de las mujeres, ¿verdad? Y ahora María la profetiza. Dice, y María la profetiza. Mire, segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Este capítulo 22 es el que está hablando del rey Josías que le mencionaba. Aquí ya Josías ya era un hombre, un joven mayor, ¿verdad? Sí, segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 17 y 18. Dice que como Josías pidió que se restaurara el templo, encontraron el libro de la ley. Imagínense que encontraron léalo, hermano, porque es precioso ese. Manden. Sí, 22, 22, sí, 22, 14, sí. Sí, entonces encontraron el libro de la ley y Josías, el rey, vio que el pueblo, que estaban totalmente perdidos en la idolatría y en todo. Entonces vino Josías, yo le estoy poniendo el contexto ahí en el verso 14. Entonces dice, mire, voy a leer el verso 13, 22, segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Está hablando el rey Josías y dijo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá. Ay, esto es bien interesante aquí, porque ya el reino estaba dividido. Pero bueno, entonces dice, y preguntad acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, mire, dice, fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Acbor, Safán y Asías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guardia de las vestiduras, la cual, o sea, Hulda, moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella dice, les dijo, verso 15, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar, sobre los que en él moran, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y sigue profetizando ahí Hulda. Ok, entonces yo escribí aquí, mis amados. Es interesante notar que la Biblia o el Señor no le impide ni prohíbe en ningún momento a la mujer servir en la iglesia. No le prohíbe hablar por manifestaciones o dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y en orden. ¿Ok? Lo que le prohíbe la Escritura a la mujer es que se convierta en autoridad doctrinal independiente o apostólica por encima de los hombres. No le prohíbe el Señor a la mujer hablar por el Espíritu, ser usada con los dones del Espíritu. No estoy diciendo aquí que se van a levantar profetas estilo Antiguo Testamentarios. Amén. Hoy en día está muy de moda, ¿verdad? Que el pastor ya, el título de pastor es demasiado pequeño, insignificante, y entonces ahora es el apóstol y la esposa es la profeta. Porque algún título no van a haber dos apóstoles en la iglesia, ¿verdad? Solo es uno. Entonces ella es la profeta. De repente es la profeta porque se aprendió un pedazo, un versículo bíblico y lo repite. Y ese es el tipo de profecías que se
manifiestan, si cabe el término, hoy en día en las congregaciones. ¿Verdad? Inventos. Usted mira, así dice el Señor que le dice a Juan Orlando, vas a ser encarcelado. Así dice el Señor que le dice a Mel Zelaya que vas a ser encarcelado. Son ridiculeces, hermano. Esos no son los profetas de Dios. Esos no son palabras del Señor. No le ande prestando oídos a ese tipo de profecía, hermano. No le prohíbe el Señor a la mujer hablar por el Espíritu Santo. Amén. Ser su sierva, servir, incluso con los dones. Y usted mira el respeto que dice ahí que le tenía el sacerdote y los demás consejeros del rey a Hulda. ¿Por qué no fueron donde un profeta? No sé, la Biblia no lo dice. Sí habían otros profetas ahí, pero fueron donde Hulda. No tenemos nosotros profetas como ministerio primario en la iglesia. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, que Dios constituyó a unos apóstoles, pastores, maestros, porque son ministerios, dones de ministerio primario dados a los varones. ¿Ok? Lo que la Biblia, voy a repetir esto porque es bien importante, lo que le prohíbe a la Biblia, el Señor, a la Biblia es que la mujer se convierta en autoridad doctrinal independiente. Por eso el apóstol Pablo dice, le prohíbo a la mujer enseñar. Pero ese enseñar es doctrina apostólica. Así lo enseñan los comentaristas bíblicos, así lo enseña nuestro pastor general también. La mujer, dice la Escritura, le puede que le enseñe a las mujeres. Que la mujer enseñe, hermana, Romanos capítulo 12, verso 5, ahí están dones para el cuerpo de Cristo. Entre ellos está el don de la enseñanza. La mujer no debe de ponerse en el mismo nivel, amén, en el mismo nivel espiritual. Y eso fue precisamente lo que le pasó a María. Por eso el tema le puse María de lo sublime a lo ridículo. Dice la Escritura que, ok, entonces eso fue lo que le pasó a María, ¿verdad? Dice en Números capítulo 12, leámoslo, Números capítulo 12, dice versículos 1 y 2, vamos a leer. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotras? Ella dijo nosotros, ¿verdad? Pero era ella la instigadora. ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, Aarón, tú y yo, pero era ella la que estaba ahí. Al parecer, Aarón era un poco inclinado a oír a los demás, a dejarse influenciar por los demás. Entonces, ¿no ha hablado Jehová por nosotros? Y lo oyó Jehová. Esto me hace recordar en nuestra misión, había una hermana, mire, yo he conocido dones preciosos del Espíritu Santo, hermano, increíbles. Unas manifestaciones maravillosas del Espíritu Santo, hablando Dios, pero que le desnudan. Por eso es que dice la Biblia de los dones, que cuando hay dones, dice que el que entra es convencido por el Espíritu de Dios que está hablando. O sea, viene hermanita y se reúnen en las casas a orar, el pastor está bien, sí, el pastor dice, ok, está bien. Pero hubo cierta ahí resquemor con el asunto de los dones y el pastor les dijo, magnífico, oren en las casas, por favor, que no hayan manifestaciones del Espíritu Santo. Y es que solo por Moisés ha hablado Jehová, y es que solo el pastor tiene autoridad. No tengo yo el Espíritu Santo, no hablo yo por el Espíritu. Se levantó aquella mujer que hablaba a Dios. Recuerdo yo que en una ocasión ella dio una profecía y el dirigente como que si nada había pasado. Y el hermano Ismael dice, ¿qué es lo que pasa? Que es que no tenemos sensibilidad, no han oído cómo Dios habló. Porque el pastor pudo discernir la voz de Dios que estaba a través de aquella mujer, ¿verdad? Y ministró de una manera maravillosa. Pero resulta que, fíjese que la Biblia dice que el pueblo tenía una tendencia a la rebelión y esa palabra Miriam, ¿verdad? La raíz de esa palabra es rebelde. Mara, rebelde.
Entonces, nosotros todos, los seres humanos, tenemos esa raíz y esa competencia. Mire, la mujer como ser humano, el valor de la mujer es igual a la de un varón. O sea, un varón delante de Dios no vale más que una mujer. Pero Dios nos hizo diferentes. ¿Usted está contenta con ser mujer? Estamos contentas con ser mujeres. Yo no quiero ser hombre. Yo soy feliz. Yo creo que usted también, ¿verdad? Es feliz siendo mujer. Y el problema por eso es que a veces los niños se desvían porque es aquel pleito de la mujer, de aquella competencia con el esposo, queriendo ella tomar el lugar del esposo. Por eso ese es uno de los tantos factores por los cuales los niños se desvían. Se desvían su identidad, ¿verdad? Y entonces ese estigma de rebelión es por naturaleza del ser humano. El pueblo lo tenía cada rato, dice la Escritura, que ellos murmuraban contra Jehová y contra Moisés. Y murmuraban, pues, estamos cansados. Y no habían caminado ni 10 kilómetros. Habían salido de la esclavitud de Egipto. No habían caminado ni 10 kilómetros y ya estaban murmurando. Tenemos sed, tenemos hambre. Pero lo que querían, dice la Escritura, era pelear contra Dios e irse para Egipto. Porque el corazón nuestro tenemos ese estigma de rebelión y eso nosotros tenemos que vigilar. Porque Dios nos va a dar dones a nosotros y nos va a usar para libertadores, pero los primeros que tenemos que ser liberados somos nosotros. Amén. Los primeros que tenemos que ser liberados somos nosotros. Entonces, el asunto de la mujer de Moisés, que si fue Séfora o que si fue otra que tomó Moisés porque ya había muerto Séfora, a mí me gusta pensar que es Séfora, ¿verdad? Porque dicen unos por ahí estudiando que este Cus el Señor le llamaba a la tierra de Arabia, no precisamente a los egipcios. Entonces la criticaron a la mujer de Moisés. Posiblemente el celo de María, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Y se le subió el humo a María. Si es que a mí me mandó el Señor a redimir a Israel también. ¿Sabe por qué le digo que se le subió el humo? Porque dice ella que criticaron a Moisés por causa de la mujer. Acuérdese que Séfora se había quedado, pero llegó Jetro y le dijo, no, le trajo la mujer, le trajo los hijos, tienes que le dio el consejo de que pusiera a 70 ancianos. Entonces ya no estaba solo María. Ya no era María la que aconsejaba a Moisés, la que le decía, mira hermanito, porque tenía el don del Espíritu Santo, ¿no? Sí tenía María, ¿ok? Y entonces, no, ahora ya habían 70 ancianos, ya nadie me toma en cuenta en la iglesia. Antes era yo, nadie, ya no me toman en cuenta. Mire hermano, qué sutileza, ¿verdad? Porque, hermano, ¿por qué nos vamos a poner celosos porque otra persona tenga otro don o un don parecido al de nosotros? Amén. Por eso es que tenemos que dar gracias al Señor. Los dones, hermano, los privilegios ¿cómo es la palabra? Nos prueban a nosotros mismos. Nos prueban a nosotros mismos. Dios nos prueba. Dios probó al diablo con dones. No con dones, con posición. Con posición. Porque un privilegio es una posición de responsabilidad. Amén. Y entonces aquí María, dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 10. Ya voy a ir terminando, hermano. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mire qué caída tan terrible la que dio, una pequeña locura. La mujer de Moisés solo era un pretexto para que María, la envidia, el enojo, los celos, ¿verdad? Y se llevó en cuenta a su hermano a Aarón. Dice, y lo oyó Jehová.
Dice, María y Aarón se levantaron contra Moisés. Su propia familia, sus propios hermanos, su propio libertador. Así, nosotros los seres humanos, así, no, y no me lo tome como queja. Esto es solo el callar de la mujer, del que habla la Escritura, no es al extremo que la mujer sea muda, que no pueda tener ni voz ni voto. El problema de Adán, porque Dios le dijo a Adán en el capítulo 3, le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol. Otras versiones dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer y le hiciste caso. El problema de Adán no fue el oír la voz de su mujer. Y aquí le dice, por cuanto obedeciste u oíste, me gusta cuando dice oíste la voz de tu mujer y comiste del árbol. ¿Se fija qué diferente el consejo de Hulda? Una mujer llena del Espíritu Santo, ¿sí? Y el rey no oyó la voz de Hulda. ¿Ah? Hermano, lo oyeron. Le dice el Señor a Abraham, no te dé cuidado. Hazle caso a Sara, no te dé cuidado. Y es que ¿sabe por qué nos dicen mucho eso a nosotros? La mujer se calla, porque las mujeres hablamos mucho y hablamos de más. Yo me asusté de una hermana muy querida, muy admirada, que conste que ella misma me lo dijo, ¿verdad? Ella me lo dijo, hermana, me fui a ministrar. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Me asusté, me dice. Me dijo que me callara. A veces hablamos demasiado. Hay que tratar de oír un poco más. Amén. Pero no es que no hay que hablar, hay que saber hablar. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Es la Escritura la que nos dice eso. Entonces, miren, lea Génesis 21:12. Adán hizo caso a la voz necia, a la voz equivocada, a la voz rebelde, a la voz en pecado de su mujer. E hizo lo que no debía. Y le voy a decir una cosa, a veces la mujer hace caso a la voz necia, a la voz errada y a la voz equivocada de su marido. También. Y una de ellas es Zafira. Si usted mira la Escritura, si usted lee la Escritura, dice ahí que el marido de ella llegó y no le dieron oportunidad. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? En tanto vendieron la heredad, sí, en tanto. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Sin embargo, a Zafira, el apóstol Pedro, si usted lee bien, creo que está ahí por el capítulo 5, de hecho, sí le dio oportunidad de arrepentimiento. Porque da la impresión que Zafira se dejó llevar por el marido. Entonces, no es asunto de que porque el hombre es cabeza, amén, hay que ver si la orden de la cabeza está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque es obedecer, y esto se los decimos a los niños en la escuela dominical también. Se los digo a los maestros, siempre que le enseñemos a los niños la obediencia, es la obediencia que está de acuerdo a la palabra del Señor. Porque verdad que antes le enseñaban, tiene que obedecer, tiene que obedecer, tiene que obedecer. Y criaban al niño que lo tocaban y como tenía que obedecer, obedecerle al tío, al primo, al no sé qué. Entonces, tiene que obedecer, ahora le enseñamos, ¿es así, Carmelina? Así se les dice, ¿verdad? Se les dice a los niños. Siempre que le hablamos de obediencia a los niños es obediencia de acuerdo a la palabra del Señor. Lo mismo es la mujer. La obediencia es de acuerdo a la palabra del Señor. Pero el punto que nosotros estamos aprendiendo aquí es que nosotros también podemos, hermana, tener voz del Espíritu para su marido, para el esposo. Yo recuerdo que una vez nuestro pastor general dice, como uno viene a veces cargado y uno desea oír la voz de Dios. ¿No ha leído usted en la Escritura cuando dice que para que este profeta, el que le siguió a Elías, Eliseo, dice que le tráiganme a alguien ahí para que ejecutara, que tocara el arpa, para un tañedor? Y cuando aquel joven empezó a tañir el arpa, ¿verdad? Empezó a tocar, la unción descendió sobre el profeta. Entonces, esto es asunto, hermano, que nos necesitamos unos a otros.
Amén. Que la mujer puede servir llena del Espíritu Santo. Sí, ese es el punto que aprendemos. Y ahí en la cita que le di en Génesis 21:12, y es cuando el Señor le dice a Abraham, no tengas temor, le dice. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. En todo lo que te dijere Sara, mire, me enseñó a mí que me dejara guiar, que aprendiera a guiar. Pero el Señor lo hace de manera bonita, de manera, dice que no se hiere, no es ofensivo el Señor cuando enseña. Y Sara es una mandona, hermano. Pero ahí Sara ya había sido circuncidado su corazón y le dice al Señor, en todo lo que Sara te dijere, oye su voz. Amén. Entonces, que hablemos nosotros, pero las palabras de Dios, que sepamos que aquello que estemos diciendo, de lo contrario, hermano, boquita cerrada, dice el dicho, no entran moscas. Amén. No entran moscas. Hay personas que tienen confianza con el pastor y están, hermano, pero bien sutil, ¿va? Yo creo que deberíamos de hacer esto. Y creo que deberíamos de hacer lo otro. O creo que deberíamos de cantar este coro. O creo que. Le digo a una hermanita, mi hermanita amada, si a usted le gusta esa alabanza, cántela usted en la casa. Pero no es precisamente que las alabanzas que a mí me gustan es que la persona va a cantar. Porque nos ponemos a veces de consejeros que no nos han mandado a poner. Pero si el Espíritu Santo nos mueve, amén, si hay algo de Dios en nosotros, que sea de Dios, busquemos ese fluir de Dios. Entonces María pasó de lo sublime a lo ridículo. Después de ser la valiente hermana de Moisés, directora del coro danzante, la profetita, pasó a ser María la rebelde. Amargura. Cuidemos nuestro corazón de la amargura, de la rebelión. Dice la Escritura que miremos que ninguna raíz de amargura salga. Amén. Porque eso dice contamina a muchos. Pero con todo y eso, hermanos, Dios es un Dios que restaura. Y por eso tomé la cita, yo ya termino con esto, por eso tomé la cita ahí de Miqueas, que dice que le dice a Israel, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pablo no trabajaba solo. Dice, si usted lee el capítulo 16 de Romanos, cuente cuántas mujeres menciona el apóstol Pablo ahí. En el capítulo 4 de Filipenses, a Evodia y a Síntique, que eran dos peleoncitas hermanitas. Eran dos peleoncitas, pero dice, a estas mujeres que son, ay no, leámoslo por favor, perdóneme, es que a mí se me olvida la Biblia. Perdóneme hermana, solo téngame un segundo de paciencia, es que me gusta. Filipenses capítulo 4, le dice, mire qué lindo cómo le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, al encargado de la obra, le dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores. Un colaborador es uno que lleva hombro a hombro el peso de algo. Pero dice que combatieron juntamente conmigo. María combatió juntamente con Moisés y Aarón por la liberación. Así nosotras, hermanos, que nuestro corazón sea liberado. ¿Quiere cerrar sus ojitos? Yo termino acá. Para que oremos.